Ya estamos de regreso y conversamos con Luis Holguín Veras Martínez, quien viene del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, MOPESEP. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de las situaciones que está trayendo la seguridad social con las pensiones de los servidores públicos. Y Luis Holguín viene a hablarnos del hallazgo de un estudio de las pensiones en la República Dominicana a los servidores públicos. ¿Cuál es la situación que tenemos los servidores públicos aquí en la República Dominicana? El, el- el problema principal que motivó este estudio está relacionado con aquellas personas, aquellos servidores públicos a quienes les corresponde una pensión de más de 80.000 pesos mensuales. Ven que la pensión que se le aprueba tiene como tope 80.000 pesos. Pero tenemos una situación, y excusa que le interrumpa. Usted está hablando de su estudio de en base a una pensión de 80.000 pesos, pero datos oficiales del Banco Central dan que más del 80% de la empleomanía de la República Dominicana ganan por debajo de los 30.000 pesos. O sea que ese estudio es una muestra de un público muy pequeño. Claro. Vamos a ver cuáles fueron los hallazgos para que ir claro, ir estar, los televidentes vayan, bueno, aquí tenemos imágenes ya de muestra, de gráfico del estudio y podamos ir entendiendo claramente qué es lo que se encontró en este estudio. Básicamente el estudio va dirigido a obtener los impactos sociales y impositivos de la corrección del límite de las pensiones. En este gráfico vemos la proporción según el sexo en la población que estudiamos, que fueron las pensiones que se otorgaron entre el 2019 y el 2024. Son 6 años de las últimas pensiones que se han concedido. Y el 55% de las pensiones se otorgaron a hombres, 55%, pero el monto de las pensiones les corresponde un 58%. El restante 40%. O sea que como quiera están ganando más los hombres. Más que las mujeres, porque el 45% de las mujeres que recibieron pensiones recibieron un monto de apenas 42%. 42% de su pensión. De la pensión. De su sueldo. Exacto. Este hallazgo es importante. Yo creo que las mujeres han ido escalando posiciones y han logrado mejores condiciones laborales y sobre todo un pago menos diferenciado del de los hombres para labores similares. Pero se dice, siempre se ha comentado de que son mitos, son creencias, que siempre aquí en la República Dominicana tenemos sueldos iguales, que una mujer que tenga una posición y un hombre ocupe la misma posición y las mismas responsabilidades, tienen sueldos iguales. Sí. Eso es lo que se dice. Pero lo que se ve en la realidad es que hay una diferenciación. Hay aspectos que todavía quizás no han sido totalmente claros, igualizados, ¿no? Y hay, porque vemos resultados diferentes. El otro hallazgo fue la desigualdad en el monto de pensión. Tú hablabas del límite, del bajo nivel de los salarios, no solo en la administración pública, también en el sector privado. Pero en el sector privado por lo menos cuentan con una normativa, el Código de Trabajo contempla que los salarios mínimos deben ser revisados periódicamente y al revisarse los salarios mínimos se supone que hay un reordenamiento de los salarios superiores. Exacto. En el Estado no existe ninguna normativa que establezca cómo debe regularse, cómo debe actualizarse, aumentarse el sueldo mínimo del sector público. Y eso nos lleva a tener grandes periodos de tiempo con el sueldo mínimo establecido frisado, detenido. En este caso, desde principios del año 2019, el sueldo mínimo del sector público es de 10.000 pesos. Contando y reiterando que datos oficiales del Banco Central
tienen dentro de los parámetros de los precios de la canasta básica, tiene 4 quintil. Cuando el más bajito está rondando los 35,000, 40,000 pesos de la canasta básica de una familia de 2 hijos, mamá y papá, y tenemos sueldo de 10,000 pesos en la administración pública, y el sueldo mínimo las microempresas está en 14,161. Que como quiera, todavía la canasta básica duplica casi más del doble de los sueldos. Y el quintil, el de 10,000 lo triplica. El quintil 1 del costo de la canasta familiar, que es el 20% de la población de menos ingresos, que menos capacidad de compra tiene. Ese es el más el más bajito, o sea, la pobreza extrema. La pobreza, exacto. Ese tiene el costo de la canasta 27,828,58. Ese que yo le digo que duplica el casi sueldo, lo triplica. Exacto. El costo el sueldo de un sector privado, que son 10,000 pesos. Mira, en las pensiones solidarias. Pero vamos por parte. Vamos a hablar de los diferentes tipos de pensiones, sí, porque tenemos varios tipos de pensiones y nos gustaría que los televidentes de Rutas y Temas sepan en cuál estándar están ellos, en cuál sitial nos encontramos, porque usted no sabe en cuál usted se encuentra. Vamos, que el señor Luis nos explique cuáles son los diferentes tipos de pensiones que existen en la República Dominicana. Sí, voy a hablar de los 6 tipos de pensiones que administra la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, aparte de las del sistema de capitalización individual. En el sistema de reparto existe la pensión civil, que son aquellas que se otorgan en base a la ley 379/81 para trabajadores jubilaciones y pensiones. Eso lo administra la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Están las pensiones solidarias, que antes también se otorgaba una pensión similar por la ley 379/81, pero que con la ley 8701 pasó a ser parte del sistema y lo administra la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Pero es una pensión que está amarrada al sueldo mínimo del sector público y un porcentaje de un 60%. Es decir, que si el sueldo mínimo es 10,000 pesos, estas pensiones son de 6,000 pesos. Pero 6,000 pesos, hoy día, donde estamos hablando, que esa persona que gana 10,000 pesos tiene un valor de su canasta básica, de su comida del mes, de 27,000 pesos. Entonces, como una persona con 6,000 pesos, una persona, no estamos hablando de la familia, va a poder subsistir. Entonces, ¿por qué existen las pensiones solidarias? Está dirigida a aquellas personas que no tienen derecho a una pensión y ya no tienen capacidad productiva. Exacto, llámese personas de mayor edad, personas adultas, ancianos, personas que cumplieron su tiempo de vida trabajando en el sector informal, que no capitalizaron, no cotizaron o trabajaron en un sector formal, pero no la cantidad de tiempo necesario. No tienen el derecho. Y no reúnen los requisitos para una pensión. Entonces, estas personas sí pueden optar por una pensión solidaria. ¿Quién otorga esa pensión solidaria? Es una pensión que evalúa una comisión y la otorga por decreto el presidente. El Poder Ejecutivo. Pero muchas personas plantean que estas pensiones pueden tener un vicio en su proceso de concesión, que no se están dando a todas las personas que lo necesitan, que lo merecen. Es algo que ya... Pero ahora que usted menciona que los cuestionamientos que se han efectuado en base a pensiones del Poder Ejecutivo, de personas que se entiende que no merecen o no necesitan esta pensión, pero estamos hablando de 6,000 pesos y las pensiones que se han cuestionado son pensiones de 75,000, 100,000, 150,000 y hasta 200,000 pesos. Entonces, eso no es una pensión solidaria. Esas son ya pensiones que aquí la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones llama
pensiones del Poder Ejecutivo, Ya. que son conocidas normalmente como pensiones especiales. Ok. Esas pensiones se dan en base a la facultad que tiene, o la función que tiene el presidente para tomar decisiones. Y en este caso, favorecer a las personas envejecientes. Lo que muchas veces encontramos y el pueblo cuestiona es que bajo esta modalidad de pensiones especiales se le dan pensiones a personas que ni han cotizado, que han tenido ejercido trabajos profesionales independientes, que han tenido grandes ingresos y que quizás no necesitan necesariamente esa pensión. Pero es algo que está, digamos, contemplado, tiene una base jurídica, no es la ley 379-81, porque no, esa ley no habla de eso, pero sí es una función del presidente. Y lo que sí nosotros, desde el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, hemos planteado es, no cuestionamos el que se hagan excepciones, el que se hagan, se tomen medidas para beneficiar. Porque vemos que el monto de pensión y el límite máximo de pensión no choca y obstaculiza muchas pensiones. Hay personas que tienen derecho a una pensión del Estado, una pensión civil, pero le va a salir un monto que les conviene buscar una pensión especial por la vía... Le conviene más. Le conviene. O sea, su pensión va a ser de más cantidad de dinero. Buscando si la saca, solidaria que siendo del sistema de ley de seguridad social. Exacto. Otro de los sistemas... No, espérese. Vamos a seguir desglosando los diferentes tipos de pensiones, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en breve, que esto se pone bueno.